Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva serie del canal. Sí, nueva serie, una miniserie. Al comienzo de este año anunciamos la creación de 3 nuevas series para este año 2024. Y acá nace una. Pero guarda, prometimos 3 series nuevas, pero una no va a poder ser lamentablemente. La cancelamos. No la cancelamos. Solo la pasamos al canal principal, Revista Puaj, porque son videos más extensos y con historias particulares que muchas veces no hablaban de todo del fútbol, sino que hay metido en el medio políticas y viajes y otras cosas. Y son las biografías de futbolistas que pasaron al canal principal. Pero las otras 2 series prometidas de este canal, sí, ya arrancarán. Las giras internacionales de equipos argentinos, que constará de 10 capítulos. Y la biografía de equipos modestos tendrá un límite también de capítulos, pero aún no lo pudimos determinar. Y hoy nace una miniserie de 5 capítulos nada más. Y se llama Partidazos históricos del fútbol argentino. Una miniserie donde hablaremos de partidos que fueron épicos, pero de ningún campeonato o liga oficial o copa nacional, sino amistosos, partidos que fueron historia pura por algún tema particular, ya sea deportiva, social o hasta política. Hoy arrancamos con el episodio número 1, aquella tarde de 1939 que la AFA y la Confederación Brasileña se unieron para disputarse la Copa Confraternidad con los 4 equipos más poderosos de la época, en un solo partido a matar o morir. Sí, 4 equipos en un solo partido. ¿Querés saber bien la historia? Seguí mirando el video entonces. Corría el año 1939 y el torneo de AFA brillaba como en los mejores años. Bueno, eran los mejores años. Independiente, el último campeón del 38, seguía su marcha goleadora jugando un fútbol espectacular. Camino al bicampeonato de la mano de Capote de la Mata, Arsenio Erico y Antonio Sastre. River, por su parte, estaba en franco cambio de generaciones, dejando atrás los años de dominio y hegemonía de Bernabé Ferreira, Carlos Peuchele y Renato Cesarini, para darle paso a las nuevas generaciones como el Charro Moreno, Adolfo Pedernera y Luis María Rongo. La sorpresa del año era Huracán, que estaba peleando el campeonato mano a mano con los 2 equipos grandes, de la mano de los goles de Mas Antonio, los desbordes de Baldonedo y la figura estelar de Jorge Alberti, como capitán del equipo dirigido por Guillermo Stabile. Hacían del Globo un equipazo a tener muy en cuenta, tan en cuenta que en la primera ronda del campeonato, Huracán le ganó a los 5 grandes. También fue el año del debut de los rosarinos en torneos de AFA y la aparición endemoniada de Argentino de Quilmes, que no ganó un puto partido de las 34 fechas del campeonato. Luego de jugarse la fecha 20 de ese torneo, hubo un parate de 15 días entre el 6 de agosto y el 20, y varios equipos salieron a jugar amistosos, mini giras y demás. La AFA, en conjunto con la Confederación de Fútbol del Brasil, organizó una inesperada jornada amistosa entre ambas asociaciones con el hecho de seguir logrando buenos lazos de amistad entre ambos países. La Copa Roca, inventada por el expresidente argentino, se puso en juego en 1914 como método diplomático político entre ambos países, pero la Copa Confraternidad había tenido una antecedente en 1923 entre las selecciones de Argentina y Brasil, que ganaron los brasileños en la cancha de Sportivo Barracas. El año 1939 era un año espectacular para tomarse un poco de revancha cuando en la Copa Roca al inicio de ese año la Argentina le había ganado 5-1 en Río de Janeiro a Brasil, dejando perplejo a todo el pueblo carioca. Entonces encontraron ese impasse de agosto y la fecha fijada fue el 13. La cancha elegida, la siempre neutral cancha de San Lorenzo, el gasómetro. Los equipos, ahí te cuento. El combinado argentino suplantó a la selección argentina, que no contaba con grandes estrellas que se encontraban de gira internacional. Entonces se decidió armar un nuevo combinado conformado por los 2 mejores equipos de esos años, River e Independiente. River campeón en 1936 y 37 y el rojo campeón del 38, camino al bicampeonato del 39. El team argentino salió con estos 11. Al arco, Fernando Bello, arquero de Independiente. En el fondo, los 2 fullbacks, Luis Bassini de River y Sabino Coletta de Independiente. En el diome, Carlos Santamaría de River, Celestino Martínez del Rojo y en el medio de centrojaz el gigante Pepe Minela. Y ahora agarrate para escuchar los nombres de los 5 delanteros. El wing derecho era Juan José Maril, el wing derecho de Independiente. Inside derecho, Capote Vicente de la Mata, el crack rosarino de Independiente. De centro forward, ni más ni menos que el paraguayo Arsenio Erico, de Independiente también, el máximo goleador del fútbol argentino. Y el ala izquierdo estaba conformada por el Charro Moreno, inside izquierdo, y el wing izquierdo
era Adolfo Pedernera, ambos de River. Los brasileños armaron un combinado carioca que era la liga más poderosa del Brasil hasta ese entonces y trajeron a los cracks del Flamengo y el Vasco da Gama para realizar la mini gira por la Argentina. Ahora escuchemos los 11 del combinado brasileño. Mirá, al arco Walter, arquero del Fla. Los dos fullbacks eran Domingos da Guía, el crack del Flamengo que había pasado por Boca entre el 35 y el 37 y también en la selección de Brasil. Y Florindo, otro brillante defensor del Vasco da Gama. En la línea media estaba Oscarinho, jal derecho del Vasco, Alberto Sarzur, el eje medio líder y capitán del Vasco, y Artigas, el jable izquierdo. En ese equipo, además de suplente, estaba Carlitos Volante. Nosotros ya hicimos la historia en otro video de ese crack argentino que le dio nombre a la posición del medio campo. Y arriba, los 5 delanteros del combinado brasileño estaban conformados por Joao de Sá, crack del Flamengo, Agustín Válido, el argentino que tuvo un paso fugaz por Boca, pero luego de romperla en Lanús, se fue al Flamengo en el 37. De centro forward estaba él, ni más ni menos que el Diamante Negro. Sí, Leónidas da Silva, el crack del Flamengo y de la gran selección de Brasil en el Mundial de Francia del año anterior. Y el ala izquierda sorprendentemente estaba integrada por dos argentinos, dos ex Ferro, pero futuros jugadores de Boca, el Nano Gandulla y Raúl Emeal. El partido organizado por la AFA en conjunto de la Confederación Brasileña fue impulsado periodísticamente como el choque de estilos, el duelo de titanes y el encuentro de los poderosos del continente. La cancha de San Lorenzo se vio inundada de un mar de gente. Aproximadamente unas 65.000 personas se acercaron al gasómetro a ver este espectáculo futbolero. Las entradas costaban $1 la oficial y 50 centavos la tribuna general, recaudándose más de 44.000 pesos. Una locura. Ese era el choque de estilos de la Ginga brasileña contra la gambeta argentina, ese duelo de titanes entre Leónidas y Erico, ese duelo de gambeteadores entre el Nano Gandulla y Vicente de la Mata, y esa impronta defensiva entre el Pepe Minela y Domingos da Guía desde el fondo de ambos equipos. Era una locura de partido. El combinado argentino salió con una camiseta repartida entre las dos camisetas argentinas, de un lado el color rojo de Independiente y del otro blanca con la banda roja de River. Los brasileños salieron con la camiseta del Vasco da Gama, la negra histórica, esa. El partido fue absolutamente de dominio nacional. La combinación de estilos no estaba entre argentinos y brasileños, sino entre los de River y los de Independiente, en el mismo equipo. Las diagonales de Maril, la gambeta egoísta del Capote de la Mata, los saltos de trampolín de Erico y las combinaciones de toque corto entre el Charro Moreno y Pedernera eran la verdadera razón de ir a ver a estos cracks jugando todos en el mismo equipo. Tal fue la abrumadora dominación del combinado argentino que a los 3 minutos nada más arrancó ganando con un golazo de Maril en sus tantos cruces en diagonal para definir ante Walter, que poco pudo hacer ante la eficacia del argentino mediante un gol de Palomita. El otro espectáculo de la jornada era ir a ver en acción a aquel morocho del Flamengo que había maravillado en Francia y Europa en el Mundial del año anterior. Y hablamos de Leónidas da Silva, el Diamante Negro, el primer ídolo negro del fútbol brasileño y uno de los primeros boom del fútbol mundial a nivel selección. Su eficacia en el gasómetro fue más de intuición que de habilidad propia, ya que la defensa conformada por Bassini y Coleta poco dejaba mover a la gran amenaza brasileña, pero donde se desmarcó pudo concretar una de sus tantas acrobacias y colocó 1-1 el partido a los 33 del primer tiempo. Incluso se dio el lujo de realizar una de sus clásicas jugadas, la chilena, que todo el público argentino aplaudió, aunque no fue adentro. Pero 3 minutos después, nueva combinación entre Moreno y Pedernera habilita mediante otra asistencia del gran Adolfo para que el paraguayo Erico, mediante sus clásicos saltos acrobáticos, metiera de cabeza el 2-1 para los argentinos. Y así terminó el primer tiempo, 2-1. Baile es poco, porque el segundo tiempo sería una sinfonía del fútbol nacional. De hecho, el espectáculo cayó un poco en el entusiasmo al ver superado las líneas defensivas de los brasileños que no daban pie con bola con las insistentes maneras de gambetear del Capote de la Mata o Pedernera, en la que cuentan los medios que cubrieron ese partido que se pasaron de rosca, muy egoístas e individualistas. De la Mata era así, Pedernera no tanto. Pero teniendo tipos como Erico o el Charro Moreno al lado, no podés andar haciéndote el langa, individualmente, qué sé yo. El fútbol era así en esa época. Y así se fue yendo el partido contra entre las tantas individualidades de la Mata, envía el centro para Erico que incita ante la marca férrea de Domingos da Guía. La pelota queda rebotando en el área donde el Charro Moreno fusila al arquero visitante y 3-1 final. Los Diablos Millonarios fueron superiores
en todo momento, y el Flamengo da Gama cayó notablemente en el segundo tiempo, donde dependió mucho del ingenio del Nano Gandulla y Agustín Válido. De hecho, se terminaron decepcionando bastante ante el pobre segundo tiempo de Leónidas, pero la gente hirvió en aplausos ante la saga defensiva que conformaban Domingo da Guía y Florindo, que sacaban todo de abajo de los brasileños. Eduardo Forte, juez argentino, pitó el final del partido y ganaron los argentinos 3-1 y todos contentos. Abrazos, elogios y la gente aplaudiendo un espectáculo que se cayó en los últimos 20 minutos. Cerraron aquella gloriosa jornada de domingo ante la falta de fútbol local de la liga. Los brasileños además habían traído dos equipos, El otro conjunto conformado por los suplentes mechó titulares con suplentes y 2 días después, nuevamente en la cancha de San Lorenzo, se disputó la revancha. El equipo argentino mostró nuevas caras como Sirni al arco y Aaron Werfiker, ambos de River. Los brasileños, por su parte, mostraron a Waldemar Brito, ex jugador de San Lorenzo, y Jarbas por la punta izquierda, un mítico win izquierdo del Flamengo. Ese partido convocado para el 15 de agosto también terminó con el triunfo del Diablo Millonario, por 3-1 con gol de Pedernera y 2 de Arsenio Rico, ambos mediante un certero cabezazo. El gol del Flamengo da Gama lo hizo Waldemar. 2 días después, sí, el 17 de agosto, jugaban cada 2 días, los brasileños se fueron para Rosario para disputarle un histórico amistoso al Newell's Old Boys de Rosario Central. Sí, histórico equipo combinado entre los cracks de la lepra y el canalla. Ese team rosarino salió a la cancha con Pedro Araiz al arco, arquero centralista. Los dos fullbacks como Héctor Vidal de central y Norberto Soneiro de Newell's. La línea media conformada por Raúl Martínez de central, el joven Ángel Peruca de Newell's y el histórico Alfredo Fogel, el mítico jal izquierdo de central. Y arriba los capos como eran Alberto Belén, Carlos Acevedo, Eduardo Gómez y Rafael Franco, los 4 de Newell's, y solo el win izquierdo era de Rosario Central, Francisco Rodríguez. El Flamengo da Gama presentó todo un equipo completo de suplentes, solo el Nano Gandulla repitió formación contra los porteños y los rosarinos. El resto era equipo completamente nuevo, como Chiquiño al arco, Shaw y Newton abajo, en el medio Figliola, el argentino Carlos Volante y José Dacunto, también argentino. Y arriba, Lindo, Carliño, Gabardo, Gandulla y Orlando. Ese amistoso contra los rosarinos jugado en la cancha de Newell's lo ganaron los locales 1-0 con gol de Eduardo Gómez. Después de esta mini gira de los cariocas por suelo argentino, la historia para todos los protagonistas fue increíble. El Flamengo en diciembre se consagraba campeón carioca de la mano de los goles de Leónidas da Silva y la eficacia defensiva de Domingo da Guía y la titularidad de Carlos Volante. El Vasco da Gama seguiría conformando planteles bravos, pero no fue sino hasta la década posterior que comenzó a brillar realmente en los torneos locales de la mano de muchos de los que luego perderían en el Maracanazo del 50, como Ademir, Chalma y Barbosa. En tanto, River entraría en ese año en el escándalo del Charro Moreno, a inicios de octubre, 2 meses después de esa gira, cuando en el partido decisivo entre el Millonario, que ese año inauguraba cancha, y el Rojo, que venía puntero del torneo, Independiente le ganó 3-2 en el Monumental, con aquel gol maradoniano de Capote de la Mata, y el pobre desempeño del Charro Moreno que lo llevó a una suspensión del club al crack, una huelga de sus compañeros, y el final del torneo, River lo terminó disputando con juveniles, entre ellos Muñoz, Giacono y Labruna, 3 futuros integrantes de la máquina. Mientras tanto, Independiente se consagraría bicampeón para la fecha 32 al ganarle a Platense de visitante, faltando aún 2 fechas para el cierre del año. En tanto, Gandulla y Emeal, el ala izquierda del Vasco da Gama, habían brillado en el Ferro del 37 y el 38 junto a Maril, Bornia y Sarlanga, pero luego de una crisis con su dirigencia partieron en un pase trampolín, como era común en esa época, primero al Vasco da Gama y luego llegaron en 1940 a Boca, donde se reunieron con el otro que faltaba, Jaime Sarlanga, también ex Ferro. Maril había pasado a Independiente y Bornia había pasado a San Lorenzo, y sacaron a Boca campeón cortándole la racha al Independiente de Rico, que buscaba el tricampeonato. ¿Sabés otra cosa? 2 semanas después de este acontecimiento, en Europa se desataba la Segunda Guerra Mundial. Qué sé yo, son historias increíbles de creer en estos tiempos, donde pudiera jugar un partido, un combinado entre jugadores de River e Independiente en un mismo equipo e ir a la cancha a alentarlos todos juntos, sería una locura de violencia total entre las dos hinchadas, ¿no? Menos que menos reunir a los del Flamengo y el Vasco también, y mucho menos los de Central y Newell's. Pero era común en esos años de falta de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que ante los huecos del calendario de la liga salieran este tipo de partidos o giras amistosas donde podías ver un Charro Moreno tirándole pases y centros a Arsenio
Ñorico, donde podías ver a Pepe Minela dándole una gran habilitación a Capote de la Mata, que buscaba la entrada de Moreno o Pedernera para el gol. Ver las atajadas de Bello cuando defendía a Bassini o Santa María, ni hablar de ver a Leónidas da Silva jugar en la Argentina. Un verdadero espectáculo. Y la vuelta del siempre respetado Domingos da Guía, que era muy querido en la Argentina, quizás de los brasileños más queridos en el país, sin distinción de banderías. Las locuras de estas épocas eran hermosas y amistosas. Ya llegarían después los negocios, las barras bravas y los dirigentes incapaces e inútiles a destruir todo esto que era digno de pagar una verdadera entrada para verlos en acción. Y este es el homenaje de Fútbol Insólito a aquel partido mítico del año 39. Y con esto abrimos la miniserie de 5 capítulos de los partidazos históricos del fútbol argentino. Like, comenta y suscríbete al canal, porque los otros 4 episodios no lo vas a poder creer. La última acotación del canal. Mirá. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? ¿Qué tal amigos? Esto es Deportes. como siempre con la llegada del país de figuras que brillan en el exterior y por qué no decirlo con equipos consagrados de la época de oro del fútbol argentino.